Senhores, como estão? É um gusto, é um prazer estar aqui. Eu sou Elmore Luis e vamos entrar a nossa quarta classe na Parashá Bealoteja de los párrafos 8 al 10 do Zohar Kadosh. E agora ele vai querer saber por que é que os israelitas tiveram que pintar as portas, colocarlas na parte de arriba e nos laterales com sangue. Já hemos visto, sim, em uma das classes iniciais de Bealoteja, que esta sangre que foi colocada, ela estava mesclada com a sangre da circuncisão e com a sangre do cordeiro de Pesach. Mira, as duas sangres foram mescladas e colocadas na porta. Agora, o Zohar quer saber, por que os israelitas tiveram que fazer isto? Porque supuestamente, mira, é a 10ª praga, é o último obstáculo del peldaño para salir-se à liberdade. Então, o Zohar vai querer saber por que tuvo que ocorrer isto, qual é o significado, qual é o secreto que está atrás disso. Mira, hemos visto na classe anterior que eu posso haver salido de Egipto, haber salido de um sistema religioso, até mesmo de Babel, pero minha mente está aprisionada, sigue cautiva destes conceitos, ideias e todo aquele paquete que hemos traído junto. Então, o Zohar vai querer saber nesta classe que significa el que hayan pues lo colocado la sangre en la parte de arriba y en las laterales de la puerta. ¿Qué será que el Zohar nos tiene? ¿Cuál será el secreto? ¿Habrá alguna relación con lo que hemos aprendido en nuestro sistema religioso? Pues yo pienso que no. Vamos a ver si logramos. Vamos juntos, acompáñanos nesta aventura. Y el Zohar inicia haciendo una pregunta. ¿Ya paraste a pensar? ¿Por qué en el éxodo de Misraim los israelitas necesitaban colocar sangre en la puerta? Para Dios no matar al primogénito de ellos. ¿Por qué será que tuvo que ocurrir esto? Es la gran pregunta del Zohar, ¿no? Ahora, no puedo entrar a esa pregunta y querer contestarla con mi mente, siendo ella prisionera de los conceptos de Misraim. Y para esa pregunta, la respuesta no puede ser en base a lo que yo aprendí en el sistema religioso, sea el cual fuera del cual he salido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque caso contrario, habremos salido de un exilio de forma física, aparente, y eso automáticamente no está diciendo que somos seres humanos libres. Solo vamos a lograr serlo en el momento que yo consigo liberar la mente de esa esclavitud mental del sistema religioso. Por eso la respuesta no puede involucrar las cosas que hemos aprendido, mira, sea dentro del cristianismo, sea dentro del judaísmo mesiánico o cualquier otra forma de religión. ¿Por qué? Porque yo necesito entrar a los secretos de Torá y aprender con los sabios. Eu não puedo traer estes pensamentos, estas ideias, não, agora para dentro da casa, porque senão vou fazer uma mescla. E se mesclo as coisas, eu estaria mesclando o dia com a noite. Sim, a direita com a esquerda. E sabe quem vai ganhar sempre? Vai ganhar o lado do rigor. Então, o que quer dizer? Que no momento de poner em prática uma alahá, em vez de que eu haga que esta alahá ilumine 12 horas de luz, eu lhe vou dar somente 5 horas de luz. Sim, para o lado do Gesed, e mais de 12 horas e muitíssimas mais ao lado da Gevurá. Sim, que é o lado do sistema religioso. E o Zohar sempre vai fazer perguntas bem interessantes para poder chegar a uma resposta. Ele vai usar os mesmos princípios do Talmud. Então, ele vai indicar ali, sim, no primeiro elemento, se Deus é o Todo-Poderoso, Ele sabe muito bem quem é primogênito de los egípcios e quem é primogênito de Israel, sim? Por isso ele é o Todo-Poderoso que todo lo sabe. Então, por que ele necessitava que se hiciera uma marcação com esta sangre sobre as portas, sim, para sinalizar quem era primogênito de Israel e de quem não era primogênito de Israel. Então, hoje veremos por que eles fizeram isto. E o Zohar hace uma nova pergunta. ¿Por qué los israelitas necesitaban colocar sangre en las puertas? Y en la editorial Sigal está en la página 184, ¿no? Entonces le va a iniciar diciendo aquí, ¿no? Entonces, él dio muerte a todos los primogénitos en lo alto y abajo, mira. No fueron eliminados solo los primogénitos de aquí arriba.
fueron eliminados los primogénitos del mundo de arriba, ¿no? Y no solamente los de aquí abajo. Estás viendo, mira cómo el Zohar trata. No son primogénitos, son los últimos obstáculos y barreras donde el Eterno tiene que intervenir personalmente para que el proceso de la liberación, ¿no?, de esta libertad sea completada. Él va a tirar el último de esos conceptos que esclaviza la mente, ¿no? Entonces le puso en libertad los siervos y primogénitos, los de arriba y los de abajo, ¿no? De modo de liberar completamente a los hijos de Israel, ¿sí? Entonces le removió los obstáculos que estaban en el mundo de arriba, como los obstáculos que estaban en el mundo de abajo. Estos obstáculos se llaman primogénitos. Más aún, solo Él, siendo omnisciente, podía distinguir y discernir y liberar a los siervos que no estaban en poder de ningún mensajero. Aquí no se trata de ángeles o de potestades. Aquí se trata de la esclavitud mental a partir de dogmas, conceptos y tantas cosas, sino solamente, ¿sí?, lo suyo. Él quería solamente aquellos que realmente podían dejar todos esos conceptos mentales que esclavizan, ¿no ve? ¿Por qué? Porque pueden salir de Mitzrayim físicamente, pero continuar con todos aquellos conceptos, ideas como esclavitud mental. Entonces le quería liberar realmente los suyos, ¿no? Y esta noche, cuando el Santo bendito sea, ¿por qué se dio en la noche la liberación pasada a la medianoche? No que a las 12:00 va a marcar el momento de la redención, no. Es que a la medianoche hay el cambio de energía, pasa de la Gevurah al Gesed, de las clipos a la luz que empieza a alumbrar sobre el mundo, ¿no? Que es el sol. Entonces el bendito sea estaba allí por dar muerte a todos estos primogénitos. Entonces los ángeles vinieron delante de él para cantar su cántico de alabanza ante él. Y él les dijo: no es este el tiempo para ello, pues otro canto está por cantar mis hijos sobre la tierra, ¿no? Él no permitió que los ángeles cantaran, porque él quiere que Israel cante. Cante esta voz de libertad. ¿Sabe lo que es estar libre de un dogma, de un concepto, de una doctrina, de una raíz que se aprendió dentro de un sistema religioso? Por eso el Eterno quería que los hombres de aquí abajo, su pueblo, cantaran, no los ángeles, ¿no? Querían darle alabanza a él. Oh, ¿estás viendo? El ser humano está por encima de ellos. No que los domine, sino los secretos que el ser humano canta aquí abajo es una alabanza que es superior a la alabanza de los ángeles, ¿no? Y luego, a la división de la noche, mira, cuando pasó la medianoche, se desató el viento norte. ¿Sí? ¿Se acuerda del Gever, del gallo cantor, del sacrificio que se ofrecía a la medianoche? Entonces, al desentramar secretos en la mesa del Seder de Pesach, se desató ese viento norte y el Santo bendito sea ejecutó juicios. Y los hijos de Israel estallaron en sonoros cánticos de alabanza. ¿Sí? Eso no tiene nada que ver con cantar, bailar y todas esas cosas. No es nada de esto. Son secretos de Torah que tienen que desentramarse en una mesa del Seder de Pesach, ¿no? Entonces luego Él los hizo hombres libres, ¿sí? Liberados de toda servidumbre, sea la física o mental. Hay que entender esto, es el verdadero Pesach, ¿no? Y los ángeles y todas las huestes celestiales escucharon, ¿qué cosa? ¿La voz de Israel o la voz de los ángeles cantando allá arriba? La voz de Israel, no por cánticos, ¿sí? No es la alabanza, es los secretos que se abrieron durante el Seder de Pesach. Mira, ¿qué ocurrió pasada la división de la noche? Estamos hablando de Hatzot. ¿Estás viendo cómo todo va entrelazado en el Zohar y cómo le abre el secreto? Y todo eso después que los hijos de Israel se circuncidaron. Mira, marcaron sus casas con esta sangre de la circuncisión y con la sangre del Cordero de Pesach en 3 lugares: la línea de la derecha, la línea de la izquierda y la línea central, ¿no? Es decir, el dintel y los 2 soportes laterales. Mira, fue la sangre de la circuncisión. Ellos quitaron todo el prepucio y todo bloqueo de la Sefirá y el Sod.
Y con esto ellos marcaron juntamente con el sangre del carnero, ¿sí?, las puertas. Mira, todo esto está en el Zohar Editorial Sigal, página 184, ¿no? El tomo número 5. Y el Zohar, a partir de esta pregunta, le va a deducir muchísimo más. Mira, le sigue la lógica, mira, del Talmud a partir de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces el Zohar pregunta, ¿por qué los israelitas necesitaban colocar sangre en las puertas? ¿Sí? Lo hicieron para decir, mira, en el momento que colocaban, ¿no?, y pintaban las puertas con esta sangre, que era la sangre de la circuncisión y la sangre del Cordero de Pesaj mezclados, ellos estaban diciendo, miren, acá es la casa de un israelita, no mates a mi primogénito. ¿Estás entendiendo lo que les estaban diciendo? Esto, por eso a veces dice que la sangre habla. Es la sangre de la circuncisión y la sangre del Cordero de Pesaj, ¿no? A veces nosotros hemos aprendido en el sistema religioso que solamente se colocó la sangre del Cordero, del Carnero, no. ¿Sí? Mira, los sabios dicen no, fue mezclada la sangre de la circuncisión porque todos los que querían comer Pesaj tenían que circuncidarse. Entonces, mientras se estaba preparando y haciendo el abate del animal, vinieron para ser circuncidados y las dos sangres se mezclaron. No te olvides, mientras Israel estaba en Egipto, ellos no se circuncidaron. Para salir de Misraim tuvieron que circuncidarse. Ahora, no es el hecho de la circuncisión, no es que yo me circuncido y salgo de Egipto. No funciona así. Y el Zohar dice, mira, que cuando los israelitas hablaron eso, miren, acá está la casa de un israelita, por favor, no mates a mi primogénito. ¿Sí? Algo así como avisar a Kadosh Baruj Hu que en esa casa había un primogénito israelita y que él no lo matara. ¿Cómo ellos anunciaban eso? Desentramando secretos de Torah. ¿Estás viendo cómo esto funciona? ¿Cómo es que la sangre habló? Porque ellos estaban en el cedro de Pesaj, no estaban allí sentaditos y comiendo el carnero y las mazot y las hierbas amargas y con su callado y la mano. No, eso es muy literal todo el proceso. Ellos estaban en la mesa discutiendo de secretos de Torah, ¿sí? Y en este momento, ¿qué había en su puerta? La puerta tenía 3 pilares, ¿no? Mira, la parte de arriba y 2 largueros que bajaban, ¿sí? Entonces la gran pregunta es, ¿cuáles son los 3 pilares de la Cábala, de los secretos de Torah? Porque si yo logro encontrar estos pilares, yo no estoy más fijándose que en mi puerta, en mi vida, le voy a pasar con sangre arriba y con sangre a los 2 costados, ¿no? Yo quiero saber quién son esos 3 pilares. ¿Podríamos llegar a descubrirlo? Pilar número 1, ¿quién es? Shimon Bar Yochai del Zohar HaKadosh. Pilar número 2, el Ari HaKadosh, el Arizal, el Santo Arizal. Y el pilar número 3, ¿qué será? Baal HaSulam, quien abrió, ¿no?, todos los secretos de Torah, que recibió la parte de la chispa del alma del Arizal y del cual la gran mayoría, ¿no?, de sus grandes maestros que tenemos hoy día trabajando, intentando enseñar Cábala, ¿no?, y a veces resbalando por aquí, resbalando por allí, vinieron de entre los discípulos de Baal HaSulam. Mira, son esos 3, vamos a repasarlo. Shimon Bar Yochai, el Ari HaKadosh, el Santo Arizal y Baal HaSulam, los 3 pilares. Por eso se colocó la sangre de la circuncisión con la sangre de Pesaj, que quiere decir desentramando secretos y sacando todas las ideas y conceptos de la esclavitud mental de Mizraim, del mundo de Asaf y de Babel. Ellos son nuevamente, vamos a repasarlo, el Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashbi, el Arizal, el Rabbi Isaac Luria, el Santo Ari y Baal HaSulam. Y la clase queda emocionante porque hay una sorpresa tras a otra. ¿Te imaginas los 3 pilares? ¿Y por qué necesitamos eso? Pero mira, cuando nosotros necesitamos, mira, cuando queremos algo de la espiritualidad, hay que hacer algo en nuestro mundo físico. Entonces se requiere de una acción. Ellos están en el cedro de Pesaj, están desentramando secretos. Mira, la puerta de entrada está haciendo el dintel de arriba, que se colocó la sangre, mira, y los otros 2 de los costados, mira, de la derecha
y de la izquierda. Entonces yo tengo nada más y nada menos que el árbol sefirótico y esos tres dinteles. Mira, son estos tres grandes sabios de la Cábala y sus secretos que acabamos de hablar, ¿no? ¿Y por qué se requiere esta acción, ¿no? ¿Por qué necesitamos de estos tres pilares? No podemos confiar solo, ¿no? Con la espiritualidad o confiar solo en ella, como si la espiritualidad supiera lo que ella tiene que hacer. Mira, estamos en el 10º peldaño, es el último peldaño, es a Kadosh Baruj Hu quien va a intervenir y no podemos dejarlo en piloto automático. Necesito una acción aquí abajo, ¿no? Yo tengo que hacer algo. Por eso no puedo confiar demasiado que la espiritualidad va a saber lo que ella tiene que hacer o que Dios sabe lo que Él tiene que hacer sin que lo hagamos nada. Por eso es que hubo la circuncisión y hubo el abate del cordero o del carnero de Pesar. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrieron dos acciones y fueron mezcladas dos sangres. Y estas sangres fueron colocadas en los dinteles de la puerta, de la parte de arriba, el travesaño y los dos largueros laterales. No es la literalidad del caso. Estás viendo aquí la puerta. Yo tengo la parte de arriba, que es el travesaño, y tengo los dos largueros laterales. No es que se agarre un trozo de hisopo con sangre, en el cual contenía el sangre de la circuncisión más el sangre de Pesaj, y lo pase aquí, lo pasamos arriba y lo pasamos a este lado, y problema solucionado. Los otros dicen, no, eso no funciona así. Porque el hecho de que pases la sangre aquí no significa sin que el primogénito va a estar salvo. No, evidencia de esto. Todos los años celebramos Pesaj, ¿sí o no? Sí, intentamos hacer la salida de Egipto, sí. Alguna cosa no está funcionando bien, porque tenemos que reproducir el proceso una vez al año. Israel hizo una vez en la salida de Mitzrayim y se fueron. Nosotros tenemos que hacer vez tras vez porque salimos de un sistema, pasa un tiempo, volvemos a ser atrapados por el sistema. ¿Por qué? Porque la mente nos vuelve a jalar de nuevo a nuestro punto de partida. ¿Sí? No es la puerta física, no es el travesaño ni los dinteles físicos. Y por eso se necesita la acción. Yo no puedo confiar que la espiritualidad va a saber lo que tiene que hacer. Porque ese es un momento muy crítico, es el momento que Kadosh Baruj Hu va a intervenir para remover el último obstáculo. Entonces yo tengo que hacer algo para la espiritualidad. Yo no puedo confiar en que Dios sabe lo que Él tiene que hacer y Él lo hará. El Zohar dice, no es así. Hay que hacer una acción, hay que tener una actitud física, mover algo aquí abajo, ¿no? Y no es el código ni es el Shem. Ellos que hicieron la circuncisión y hubo el abate del carnero de Pesaj. Y se acuerda que hemos visto una clase en que Bilam, él tenía que hacer algo y decir algo para que sus conjuros, su hechicería funcionara. Mira, eso que era un gran hechicero, no hubo mayor que él, ¿no? Pero él tenía que hacer una acción y decir algo. Entonces, por eso es que los israelitas, tomando la comparación, por eso es que los israelitas tenían que tomar la sangre y pintar la puerta y decir, mira, acá es la casa de un israelita, yo no quiero que entres porque yo tengo mi primogénito. Ahora, por supuesto, Dios sabía que allí había un primogénito. Él necesitaba esta acción, el mismo principio que el Zohar analizó con Bilam. ¿Sí? Él necesitaba hacer algo y decir algo. Aquí, ¿qué ocurrió con los israelitas? Ellos necesitaban hacer algo y decir algo. Esto es la belleza. Por eso tú tienes que entrar en los comentarios rabínicos del Zohar HaKadosh, en los libros de Cábala, porque ellos te van a contar cosas entre líneas, ¿no? Que las películas y el sistema religioso nunca nos las han contado. ¿Y en qué momento ellos hablaron eso?
No momento de la circuncisión. Se imagina llegar donde Moshe Rabbeinu, queremos circuncidar, y Moshe Rabbeinu quiere saber por qué ustedes no necesitan hacer eso. Había que dar una explicación, y al dar la explicación se contaba. En el momento que se colocaba la sangre sobre los dinteles, no estaban todos en silencio, no estaban meditando un código, un Shem, ellos estaban hablando. Mira, acá es la casa de un israelita, y yo no quiero, por favor, que entres, porque yo tengo mi primogénito. No lleves a mi primogénito. Pero, no, esa palabrita del Zohar le gusta mucho, pero necesito hacer algo, una acción, para mostrar que yo deseo que la espiritualidad actúe de cierta forma. Wow, yo estoy creando un evento y dando una instrucción a la espiritualidad para que ela actúe. Sí, wow, tem que ter um nível muito grande de desentramar secretos de Torá para não pedir coisas que sejam carências. Eles não estavam pedindo dinheiro, nem bens, nem saúde, nem a conta bancária, nada dessas coisas, não? Eles estavam pedindo por su primogênito. Mira, em esta metáfora, qual era o evento que os israelitas estavam pedindo? Estavam pedindo uma ação de misericórdia. Eles não queriam que a Kadosh Baruch Hu aquela noite passara e entrara em suas casas e levara al primogênito israelita. Eles queriam uma ação de chesed, de misericórdia. Sim, não era contra os inimigos, nem com os elementos financeiros, nem de saúde, que às vezes lo colocamos durante o Seder de Pesach, uma série de elementos nos quais meditamos, não? E visualizamos para ter a parnassá, para ter abundância, para ter saúde. Mira, bem diferente a lo que hicieron os israelitas aquela vez. E esta ação de misericórdia que eles estavam querendo, em realidade eles estavam dizendo: aqui eu não quero que entres. Eu não quero que tu mates a mi primogênito. E mais que uma ação individual, ela é plural. Mis primogênitos, sim? Não é o elemento da individualidade, sim? Como às vezes nos ensinam em qualquer sistema religioso, não? Uno tem que preocupar-se por si e por seu resgate, e os demais não há que deixá-los, não? Não. Mira, se ensina completamente o contrário. Esta ação de misericórdia que eles estavam pedindo, eles diziam ao Eterno: por favor, aqui não entres. Eu não quero que tu mates a mi primogênito. Esto hemos visto en la clase anterior, ¿no? Con la 10ª plaga, porque ele vai remover el último de los obstáculos, ¿no? De las dificultades para la liberación, ¿no? La salida de la esclavitud. Entonces, primogénito representa los peldaños finales que me impiden de ser libre. Pero aí eu tenho que ter uma interação correta com este último peldaño. ¿Se acuerda que hemos visto en la editorial Sigal del Zohar? Ele matou o derribou los primogénitos de arriba y después los primogénitos de aquí abajo. Y después el Eterno dejó salir libres los primogénitos de Israel de arriba y como consecuencia salieron libres los primogénitos de aquí abajo de Israel. Mira, hubo esta interacción. Por eso se tiene que desentramar secretos en la mesa de Pesach. Esto no es una cosa que se hace una vez al año, eso es durante los 365 días o 360 días, como lo quieras, del año, ¿sí? Para llegar a Pesach con secretos abiertos. En palabras más simples y más sencillas, ellos estaban diciendo, los israelitas, a Kadosh Baruch Hu, cuando colocaron esta sangre en esos 3 pilares. Yo no quiero que mis obstáculos finales, mira, mis barreras a las cuales yo estoy muy apegado, mates. Yo no quiero que hagas esto. Mira, ¿estás viendo? Hay ciertas cosas que estamos apegados, son obstáculos, son nuestras barreras, que estamos muy apegados. ¿Sí? Yo no quiero que hagas esto con los míos. Sim, mates ou aniquiles las barreiras e obstáculos externos, não los internos que estão dentro de la casa. ¿Estás entendendo como o Zohar vai abrir esto? E como ele vai explicar? Esto não tem nada que ver com o que hemos aprendido no sistema religioso, com aquele carneiro, aquele cordeiro que foi sacrificado em Pesach. Mira, eles são, mira,
e los primogênitos, sim, que foram mortos, não? E aquela puerta que foi marcada com a señal, não, da sangre, da circuncisão e do carneiro, sim, que o israelita que estava dizendo, eu não quero que mis obstáculos finais, que me vão a dar a liberdade, mis barreiras, a las cuales eu estou aún muito apegado, porque sem elas se me pode desarmar. Por isso é que Israel necesitou peregrinar no deserto durante 49 dias para limpiar-se de todos os estados de impureza. ¿Estás entendendo como funciona? Eles pediram mais bem ao Eterno que Ele mates, que Ele aniquile as barreiras e obstáculos exteriores, las que são de los enemigos de los egipcios, exactamente, não las nuestras que tenemos interiormente, porque elas nos mantêm vivas. Não te olvides, é Akadosh Baruch Hu el que vai venir a ser, e Ele quer saber nossas palavras, nossa reação, nossa ação. E às vezes queremos que Ele aniquile todo, não? E quando Ele faz isso, nós nos aniquilamos juntamente. Não, há que actuar de forma diferente. Mira como o Zohar expone esse detalhe aqui de la 10ª plaga, ¿no? Que es la muerte de los primogénitos. Eles pediram que foram aniquiladas as barreiras e obstáculos externos, las que são de nossos inimigos, los egípcios. Aún aquelas que estén comigo, sim, com los israelitas, eu quero que tu la dejes intactas por um acto de gesed e de misericórdia. Mira, esto es muy diferente a todo lo que nos enseñaron y nos enseñan de Pesach, ¿no? Mira, especialmente en el momento de enumerar las plagas, ¿no? Las 10 macotes que vinieron sobre Egipto. La número 10, que es la más importante. Estamos pidiendo un acto de gesed, de misericordia, que le deje intacta aquellas que están dentro de nosotros, de las cuales estamos muy apegados, porque va a haber una cuenta del Homer de 49 días para limpiarse, para entrar al Matan Torah. Entonces, se pide que dejes intactas por un acto de gesed, del lado de la derecha del árbol de la vida, de misericordia. Qué hermosura lo que el Zohar hace con este elemento de la muerte de los primogénitos. Senhores, ha sido un gusto, un placer haber compartido con ustedes esta 4ª clase de la Parashá Bealoteja. El Zohar analizó la muerte de los primogénitos, la sangre que se coloca en los dinteles de la puerta. Hemos visto los 3 pilares que sostienen esta puerta, ¿se acuerdan? Shimon Bar Yochai Kesh Rashbi, autor del Zohar HaKadosh, el Ari, el Rabbi Isaac Luria, el Santo Arizal, ¿no? Que desarrolló toda la cábala luriánica que se está aplicando en nuestros tiempos, y Baal Hasulam, que de entre sus alumnos hay unas 4, 5, 6 ramificaciones de sus alumnos que están intentando saber lo que realmente Baal Hasulam quiso decir cuando afirmaba algo en sus libros. Mira, eso es muy bonito, es un gran desafío, ¿no? Y que es el momento en que ellos colocan la sangre en los dinteles de la puerta. Mira, no tiene nada que ver con el sistema religioso de donde hemos salido, ni con lo que nos han enseñado sobre esto. Tiene que ver que le estamos pedindo por un acto de gesed, de pura misericordia, que el Eterno, por favor, deje intacto aquellas cosas internas que tenemos, que nos mantienen vivos, por un acto de gesed, ¿sí? Que Ele vaya y destruya la barrera de nuestros enemigos que está impidiendo que salgamos de Egipto, ¿no? Eso es lo que Ele está diciendo. Y se acuerda que hemos visto en la editorial Sigal que el Eterno derribó los primogénitos de arriba y después derribó los primogénitos de aquí abajo. Ele destruyó los primogénitos de nuestros enemigos de Israel. ¿Y qué le hizo allá arriba? Ele dejó en libertad los primogénitos de Israel y como consecuencia aquí abajo fueron liberados los primogénitos de Israel. No está hablando del hijo primogénito, está hablando de aquellas cosas internas que tenemos que nos mantienen vivos por X o Z razón, hasta que con el tiempo esta última barrera salga completamente y ella sale en el Matan Torah, en Shavuot.
Mira, essa é a festividade de Shavuot. Mira, e entre Pesach e Shavuot está a conta do homem. Eu tenho que entender a sequência de funcionamento. Isso sencillamente é apaixonante. Por isso é Hatzot. Há que ir a los sábios, há que estudar com eles, há que romper-se a cabeça, fazer os enlaces e passá-la super bem. Ha sido um gosto, um prazer haver compartido com vocês esta quarta classe na Parashá Be'alotecha. E havia, verdade que haviam surpresas, e que linda surpresa, um shalom bem grande.